Pues en esta mañana yo quiero invitarles a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Juan y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 18, que es donde nosotros nos quedamos la semana pasada, hasta el versículo 27. La palabra del Señor nos dice así: hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, permanecen en Él. Padre, te damos gracias. Cuán extraordinaria es tu palabra, Señor. Y a través de tu palabra tú nos transformas. Con tu palabra tú abres nuestros ojos y nos revelas al Padre, nos revelas al Hijo, tú nos revelas al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tu palabra por encima de los cielos. Y el anhelo de nuestro corazón es vivir para ti, es conocerte a ti. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por los jóvenes que el día de hoy estarán de regreso del campamento, Señor, que tú les traigas con bien, y te pedimos que tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra y a la suya también, y hagas tu voluntad en medio de esta iglesia, conforme a tu propósito. Amén. Amén. El apóstol Juan nos ha estado enseñando las marcas distintivas de los verdaderos cristianos. El apóstol Juan nos ha dado hasta este momento 4 señales distintivas, 4 características que definen y distinguen a los verdaderos cristianos. El apóstol Juan nos ha enseñado que la primera marca distintiva es que los cristianos genuinos tienen solamente las Escrituras como la fuente de su doctrina. Y no solamente como la fuente de su doctrina, sino también como su máxima autoridad. En segundo lugar, Juan nos ha enseñado que un cristiano genuino aborrece el pecado, no ama el pecado. Aborrece el pecado y lucha cada día contra el pecado en su propia vida. En tercer lugar, nos ha enseñado que un cristiano genuino anhela y se esfuerza día a día por vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a Dios es su meta, es su deseo, es su búsqueda todos los días. En cuarto lugar, un cristiano genuino no se amolda a la manera de pensar, a la manera de actuar, a la manera de hablar de este mundo. No ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que vive buscando la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Y el día de hoy el apóstol Juan nos presenta una quinta característica,
una quinta señal y evidencia que marca a los verdaderos cristianos. Esta quinta señal es que el cristiano genuino es capaz de identificar a los engañadores y no se deja engañar por ellos. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 10, Él dijo que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Sus ovejas conocen su voz. Y luego añadió, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y en este pasaje el apóstol Juan procede a desarrollar precisamente lo que es el cristiano y los anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Y lo que hace el apóstol Juan en este pasaje es en primer lugar advertirnos acerca de la realidad de los anticristos. En segundo lugar, hablarnos de la confianza que nosotros podemos tener en un mundo en donde hay anticristos. Y en tercer lugar, instruirnos en cuanto a la manera en que nosotros nos protegemos de no terminar como los anticristos. Comenzamos nosotros entonces allí en versículo 18, en donde Él nos advierte. Pero fíjate la manera en que Él comienza esta advertencia acerca de la realidad de los anticristos. Él comienza llamándonos hijitos. Ya hemos hablado acerca de esta palabra, en la que el apóstol Juan muestra su afecto, Él muestra su cariño, Él muestra su preocupación genuina por ellos, ya que ellos estaban en un gran peligro, ellos estaban frente a una terrible amenaza. Y de inmediato, sin más preámbulos, el apóstol Juan les advierte enseguida, esta es la última hora, hermanos. Esta es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. En toda la Biblia, esta es la única vez en que se utiliza esta expresión, la última hora. Pero el hecho de que Juan relaciona esta última hora con la aparición del anticristo nos muestra que Juan está usando esta expresión, la última hora, como un sinónimo de la expresión los postreros días, como un sinónimo de de los últimos tiempos, que son la manera que comúnmente la Biblia utiliza para referirse al final de los tiempos. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos, es lo que dice. Desde la primera venida de Cristo estamos en los últimos tiempos. Hebreos 9:26 nos dice que en la consumación de los siglos, Cristo se ha manifestado. En otras palabras, la manifestación de la primera venida de Cristo inaugura lo que son los últimos tiempos. De igual manera, el apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 1, versículo 20, nos dice, Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La manifestación visible, humana y divina de Cristo, al venir en su primera venida hace 2000 años, inauguró los últimos tiempos. Y lo mismo hace el apóstol Pablo al decirnos en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, que ya desde entonces a nosotros nos han llegado el fin de los siglos. Nos han llegado el fin de los siglos. Y si en los tiempos en que el apóstol Juan está escribiendo esta carta, él dice que es la última hora, ¿cuánto más, hermanos, nosotros, 2000 años después, estamos viviendo en la última parte de esa última hora? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y uno de los eventos que marcarán la llegada del fin de esa última hora es precisamente la manifestación del anticristo. Esa palabra anticristo está formada de dos partes. Está formada por un lado por el prefijo anti,
que significa en contra de, pero también puede significar en lugar de. En lugar de Cristo. En contra de Cristo. Y la palabra Cristo, que significa ungido y que hace referencia obviamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Así que la palabra anticristo nos habla de un suplantador. Nos habla de un suplantador que se opone al verdadero Cristo, que está en contra del verdadero Cristo y que busca con engaño suplantar al Cristo verdadero por un Cristo falso. Ese es el anticristo. En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo se refiere a este personaje en el capítulo 2, versículo 3, llamándolo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice allí en versículo 4, se opone y se le exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El anticristo entonces no solamente está en contra de Dios, sino que es un suplantador. Él busca suplantar a Dios. Ese anticristo es un usurpador. Ese anticristo, ese personaje, aún no se manifiesta, aún no se levanta. Pero llegará el tiempo, como nos dice el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, llegará el tiempo, en el tiempo señalado por Dios, no por él mismo, por Dios. Entonces será revelado, dice el versículo 8, ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sin embargo, aun cuando todavía en este tiempo no se manifiesta ese personaje único que es el anticristo, el apóstol Juan nos advierte que ahora han surgido ya muchos anticristos. No pocos anticristos, no unos cuantos anticristos. Han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que estamos viviendo en la última hora. Esos anticristos no son el anticristo, pero sí son personas que se oponen a Cristo. Son personas que engañan a la gente. Son personas que se disfrazan y disimulan su oposición a Cristo, hablando acerca de Cristo. Pero lo que dicen acerca de Él, aunque a simple vista parece verdadero, aunque a simple vista parece correcto, al examinar lo que ellos dicen acerca de Cristo, encontraremos que algunos elementos son verdaderos, pero en medio de esos elementos verdaderos hay elementos falsos que corrompen, que distorsionan quien Cristo es en realidad. Por eso Juan les llama anticristos. Anticristos. Así que entonces toda persona que suplanta a Cristo, hablando de Cristo, pero no conformada al verdadero Cristo, al Cristo histórico que nosotros encontramos en las Escrituras, en nuestra Biblia, esa persona, aunque hable acerca de Cristo y aunque se vea muy espiritual, es un anticristo. Dios lo define como un anticristo. ¿Por qué? Porque suplanta al verdadero Cristo con un Cristo que es falso. ¿Cuál es el origen de estos anticristos? ¿De dónde surgen estos anticristos? Y nosotros pensaríamos que surgen de fuera de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Juan nos advierte ahí en su carta que surgen de dentro de la iglesia. El apóstol Juan nos dice en versículo 19, salieron de nosotros. Estos anticristos salieron de nosotros. En otras palabras, estaban con nosotros. Convivimos con ellos y ellos con nosotros. Parecían cristianos genuinos,
pero al final de cuentas salieron de nosotros. Salieron de nosotros. En algún punto ellos dejaron de caminar en la verdad del Evangelio y se apartaron de la verdad bíblica. Salieron de nosotros. Ellos dicen seguir creyendo en Cristo. Ellos dicen y afirman creer en el mismo Jesús que nosotros creemos. Pero lo que ellos creen y lo que ellos afirman acerca de Jesús ya no es lo mismo que la Biblia nos enseña acerca de la persona, el carácter y la obra de Jesús. Eso quiere decir entonces que el Jesús en el que ellos creen no es el Jesús verdadero. No es el Jesús que encontramos en las Escrituras. Y eso demuestra, como nos dice el apóstol Juan allí en versículo 19, que no eran de nosotros. ¿Te das cuenta? Estaban entre nosotros, convivimos con ellos, afirmaban ser de nosotros, pero en realidad, dice el apóstol Juan, jamás fueron de nosotros. Aquellos que se desvían, aquellos que apostatan de la fe y jamás regresan, no es que pierden su salvación, no es que se pierden, es que siempre estuvieron perdidos. Es que jamás creyeron en Cristo en realidad. No eran de nosotros en realidad, solo parecían de nosotros, solo parecían cristianos, pero jamás nacieron de nuevo. Jamás su corazón fue regenerado. Jamás ellos vinieron a la fe genuina en Cristo. Ellos son como Judas, que anduvo con Jesús, que escucharon a Jesús, como Judas lo hizo. Anduvieron con Jesús, aprendieron de Jesús y hablaba de Jesús, pero su corazón jamás se rindió a Jesús. Así también los anticristos por un tiempo están entre nosotros y hablan de Cristo y escuchan de Cristo y conocen las verdades acerca de Él, pero jamás rindieron su corazón a Él aunque estaban en la iglesia. Y la evidencia de que jamás fueron cristianos es precisamente que ellos salieron de nosotros, que ellos salieron de la verdad, que ellos se apartaron de la sana doctrina al error. Y el apóstol Juan señala claramente que si ellos hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Que si ellos genuinamente se hubieran rendido a Cristo, habrían permanecido en la verdad con nosotros. Pero salieron, dice allí. Y la razón por la cual ellos salieron es precisamente para mostrar la realidad de que no todos los que dicen ser de Cristo, no todos los que afirman ser cristianos en realidad son de Él. Quizás son miembros externamente de una iglesia local. Quizás se han bautizado. Quizá incluso enseñen la verdad. Enseñen por un tiempo las Escrituras. Pero al final de cuentas no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron a fin de que se hiciera evidente que no todos los que hablan acerca de Jesús, no todos los que conocen las verdades bíblicas son de nosotros. Eso quiere decir entonces que una de las señales distintivas de aquellos que han creído genuinamente en Cristo es que van a permanecer en la verdad hasta el fin. Y van a permanecer en la verdad hasta el fin porque Dios es poderoso para mantenerlos en la verdad hasta el fin porque son suyos. Y nada ni nadie puede arrebatarlos de su mano. La perseverancia de los santos, al final de cuentas, es la perseverancia de Dios, que los mantiene en el carril de la verdad. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los cristianos genuinos entonces no caminan en la verdad por algún tiempo, para luego apartarse de ella, sino que permanecen en la verdad y perseveran en la verdad hasta el fin. Y es por eso que Jesús fue claro al decir que solamente los que perseveran hasta el fin
esos serán salvos. No se salvan por perseverar hasta el fin. Más bien porque son salvos, perseveran hasta el fin. Se mantienen en la sana doctrina. En cambio, los falsos cristianos, los anticristos, tarde o temprano se apartan de Cristo. Tarde o temprano dejan la sana doctrina, tarde o temprano dejan la verdad, salen de la verdad, y aunque ellos afirman seguir creyendo en Cristo, la realidad es que han suplantado al Cristo verdadero, al Cristo bíblico, al Cristo histórico, por un Cristo falso, por un Cristo inventado, por un Cristo de su propia imaginación, que no existe y que no salva a nadie. Nadie que crea en un Cristo falso se salvará. Nadie que no crea en lo que enseñan las Escrituras acerca de Él se salvará. Y ellos toman las Escrituras y tuercen las Escrituras y sacan versículos de las Escrituras de su contexto para que parezca que la Biblia dice lo que no dice. Y de esta manera ellos terminan abandonando a Cristo y sellando su condenación. ¿Cómo podemos nosotros estar confiados? ¿Cómo podemos nosotros descansar en medio de un mundo en donde muchos falsos profetas, en donde muchos anticristos se han levantado y se siguen levantando hoy en día? ¿Cómo podemos tener la confianza de que vamos a perseverar hasta el fin? ¿Cómo podemos tener la confianza de que aún nosotros estamos en la verdad? El apóstol Juan nos dice, en primer lugar, que podemos estar confiados si hemos creído genuinamente en Cristo, porque la unción de Dios permanece en nosotros. Hemos sido ungidos, dice allí en versículo 20, fíjate bien, dice, pero, notemos cómo el apóstol Juan hace un contraste entre los anticristos y los verdaderos cristianos. Y dice, ellos salieron de nosotros, ellos no eran de nosotros, pero, ustedes, hermanos, ustedes que en verdad han creído en Él, dice en versículo 20, tienen unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. Esa palabra unción es la palabra griega crisma, de la cual proviene nuestra palabra Cristo. Cristo viene de crisma. Cristo significa ungido. Y proviene de la palabra crisma, que significa unción. Así que la palabra unción, que literalmente significa lo que se unta, generalmente hablando acerca del aceite o de un ungüento, nos habla acerca de ser ungido. De ser ungido con aceite, de ser ungido con un ungüento. Y es una manera común de referirse al Espíritu Santo de Dios. De hecho, Jesús mismo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, en Lucas 4, 18 Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. De igual manera, en Hechos 10, versículo 38, en Hechos 10, 38 dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Dios ungió al Hijo con el Espíritu Santo y con poder. Pues el apóstol Juan nos dice exactamente lo mismo. Que los cristianos genuinos tenemos unción, y esta unción proviene del Santo, es decir, de Cristo mismo. El Espíritu Santo que Cristo ha dado a todo cristiano genuino, y que está hablando acerca de una persona y no simplemente de una unción impersonal. Es claro cuando nosotros vemos en versículo 27 que dice que la unción que recibimos de Él permanece en nosotros y nos enseña acerca de todas las cosas. La unción nos enseña. Así que está hablando de una persona, tiene personalidad esta unción, y esta unción proviene
de Dios, esta unción proviene de Cristo, esta unción proviene del Santo, y se está refiriendo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos lleva a toda la verdad. Jesús mismo dijo eso, ¿sí o no? En Juan capítulo 14, Él dijo en versículo 16, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Permanece en ustedes. Y luego dice, es decir, ¿quién es este consolador? ¿Quién es este que permanece para siempre con nosotros? Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Los no cristianos no tienen el Espíritu de Dios. No puede recibir. Porque ni le ve, ni le conoce. Pero ustedes cristianos, ustedes discípulos, sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No solamente allí, sino que en capítulo 16 vuelve a hablar acerca de este Espíritu de verdad y nos dice en versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos enseña la verdad? Es el Espíritu Santo, es la unción que tenemos del Santo, que nos enseña la verdad, como dice allí en versículo 27 también el apóstol Juan en su carta. Así que los cristianos genuinos somos protegidos y nos mantenemos en la verdad gracias a esa unción del Santo que hemos recibido y que permanece en nosotros y permanecerá con nosotros para siempre, porque Él siempre nos conduce a la verdad. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que solamente nos enseña la verdad. Y Él nos ha enseñado esa verdad a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Porque las Escrituras, al final de cuentas, provienen del Espíritu. Son las palabras enseñadas por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Es por eso que el apóstol Juan continúa allí en versículo 21, después de decirnos que los cristianos tenemos unción del Santo y lo sabemos, nos dice en versículo 21, no les he escrito esto porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los cristianos genuinos entonces conocemos la verdad del Espíritu, porque el Espíritu ha revelado esa verdad en las Escrituras. Nos dice el apóstol Pedro que los hombres que escribieron en las Escrituras fueron movidos por el Espíritu Santo. De tal manera que podemos estar seguros de que absolutamente nada que se oponga a la verdad que el Espíritu Santo ha revelado en las Escrituras procede del Espíritu. No importa que te digan, esto me lo dijo el Espíritu. Si se opone a lo que dice este libro, no es del Espíritu. Sí es un Espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu engañador. La Biblia nos advierte, el apóstol Pablo nos advierte que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, a través de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así que entonces nada que se oponga a lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra
procede del Espíritu. De igual manera, nada que contenga verdad, una mezcla de verdad con error, procede del Espíritu. De manera que cualquiera que afirma haber recibido una palabra, una profecía, una revelación, un sueño del Espíritu, pero que no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, puede ser verdad. Ese hombre está envanecido y no entiende nada. No importa cuán sobrenatural se vea, no importa cuánta unción él diga tener, no es verdad, porque nos dice el apóstol Juan que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás se contradice a sí mismo. Es por eso que el apóstol continúa en versículo 22 con una pregunta: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Y él mismo dice: sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Obviamente esos falsos cristianos, esos falsos maestros, esos anticristos que se estaban introduciendo en las iglesias a las que Juan está escribiendo, obviamente ellos no negaban abiertamente a Cristo. Ellos afirmaban seguir creyendo en Cristo. Ellos decían que Cristo era el Hijo de Dios. Pero lo que ellos negaban es que Jesús de Nazaret era el Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios. Y Dios envió a Cristo. Pero el Cristo no tomó forma humana. Jesús de Nazaret no es el Cristo. Recordemos, nosotros ya hablamos acerca de eso en un principio, cuando empezamos a estudiar esta carta. Había grupos de personas que en la iglesia estaban diciendo: lo que sucedió es que el Espíritu de Cristo vino sobre la persona de Jesús de Nazaret en su bautismo, anduvo haciendo milagros, señales, prodigios, enseñando, pero antes de ir a la cruz, el Espíritu de Cristo dejó a Jesús. Jesús no es el Cristo, estaban diciendo ellos. Y el apóstol Juan dice: todo el que niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. Y esa persona, fíjate bien, aunque afirme creer en Cristo, niega al Padre y niega al Hijo. Porque nadie, dice el apóstol Juan ahí enseguida, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. En cambio, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso el apóstol Juan en capítulo 4, versículos 2 y 3 es claro, es claro al señalar: en esto conocen el Espíritu de Dios, fíjate bien, en esto conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que cualquier persona que dice creer en Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús, hablar de Jesús, pero lo que cree acerca de Jesús no es lo mismo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús, ese es un anticristo que ha usurpado, que ha suplantado al verdadero Jesucristo con un Cristo falso, imaginario, inventado, que no existe. Y el Señor nos dice con toda claridad que tal persona no tiene ni al Hijo, ni tiene al Padre tampoco. No es un hijo de Dios, no es un cristiano, no es un seguidor de Jesús. En cambio, todo el que confiesa al Hijo, todo el que confiesa lo que el Espíritu Santo nos ha revelado acerca del Hijo a través de los apóstoles que fueron testigos oculares, tiene al Padre y tiene al Hijo.
¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Una vez que sabemos que existen muchos anticristos, una vez que sabemos que estamos rodeados con personas que afirman creer en Jesús, pero lo que enseñan acerca de Jesús es falso y por lo tanto suplantan al verdadero Jesús, que es el Jesús bíblico. Una vez que nosotros sabemos que tenemos unción del Santo y que a través de las Escrituras nosotros podemos conocer al verdadero Jesús, al Jesús histórico, y somos preservados, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque no podemos pensar, hermanos, que basta con saber que el Espíritu Santo está en nosotros para confiarnos, sentarnos en nuestros laureles y pensar que vamos a estar protegidos. Dios ha señalado el fin, pero ha señalado el medio también. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esto? Fíjate bien qué debemos hacer. Versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer los cristianos genuinos? Dice en cuanto a ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Los cristianos genuinos, los que tienen unción del Santo. ¿Qué debemos hacer? Que permanezca en nosotros lo que oyeron desde el principio. Esa es tu protección. Esa es la manera en que Dios protege a los suyos, en la medida en que los suyos perseveran y se mantienen en lo que oyeron desde el principio. Pero es importante, hermanos, que nosotros definamos qué quiere decir eso de lo que oyeron desde el principio. Porque cuando el apóstol Juan dice lo que has oído desde el principio, él no se está refiriendo a lo que te han enseñado en tu iglesia desde el principio que llegaste allí. La frase lo que has oído desde el principio, fíjate bien, hace referencia a la doctrina apostólica, hace referencia a la doctrina bíblica, de la cual nos ha hablado desde el capítulo 1, versículo 1, en donde ha puesto el fundamento, cuando dijo lo que existía desde el principio. De ese principio está hablando. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, fíjate bien, porque en versículo 3 dice, esto es lo que les proclamamos también a ustedes. ¿Por qué hago esa distinción en decir que no necesariamente significa lo que te enseñaron en la iglesia en un principio? Porque hay iglesias en donde no se enseña la doctrina que es desde el principio. Y si tú te aferras a lo que te enseñaron desde el principio, vas a estar en un error. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer en lo que oíste desde el principio en las Escrituras. En las Escrituras. En esos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que se supone en toda iglesia genuinamente cristiana se debe enseñar? Pero hoy en día es necesario hacer la aclaración. Porque muchos se han desviado. Porque hay muchos anticristos predicando en iglesias que se dicen cristianas. ¿Cuál es el problema? Que los cristianos no han permanecido en lo que ha sido desde el principio. Ese es el problema. Señor, entonces nos está llamando, hermanos, a aferrarnos con uñas y dientes a la verdad bíblica, tal como nos ha sido enseñada, tal como la tenemos en las Escrituras. El Espíritu Santo nos está llamando a rechazar toda enseñanza, toda doctrina, toda nueva revelación que pervierta la imagen de Cristo, que pervierta la sana enseñanza de las Escrituras. Porque si nosotros, hermanos, dice el apóstol Juan ahí enseguida, si lo que oímos desde el principio permanece en ustedes, resultado, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Quieres permanecer en el Hijo y en el Padre? ¿Quieres mantenerte seguro sin importar cuántos falsos profetas, cuántos anticristos surjan? Necesitas permanecer en lo que hemos oído desde el principio.
El apóstol Pablo nos enseña que al final de cuentas aquellos que dicen creer en Cristo, pero que han sido engañados y creen en un Cristo que es falso, no son inocentes. Y al final de cuentas se perderán. El apóstol Pablo claramente nos ha dicho en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, él nos ha dicho que aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser admirado en sus santos. Así que no hay excusa. ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras. Porque Él nos ha dejado la sana doctrina, porque Él nos ha dejado cómo nosotros reconocer la verdad del error, distinguir la verdad del error. Así que entonces debemos vivir advertidos. ¿Qué debemos hacer? Aferrarnos a uñas y dientes. Porque si tú esperas reconocer a los anticristos y reconocer una falsa doctrina sin conocer la verdad, sin empaparte de las Escrituras, estás perdido. Estamos perdidos. Tenemos que empaparnos, tenemos que conocerla, tiene que correr por nuestras venas, de manera que podamos identificar el error. Pero no solamente eso, debemos cuidarnos, debemos estar alertas de los anticristos. Fíjate bien, versículo 26, nos dice ahí enseguida: les escribo estas cosas, todo lo que nos ha dicho, les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. A los que están tratando de engañarlos. Fíjate bien la advertencia. Les escribo estas cosas para que tengan cuidado, porque aquellos que se han desviado de la verdad, aquellos que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, fíjate bien, no solamente ellos se han desviado de la verdad, sino que ellos están comprometidos con jalar a todos aquellos que se dejen, a todos aquellos que ellos puedan, hacia el error. Hacia el error. Porque al final de cuentas ese es el propósito de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Él ha sido un engañador desde el principio y así mató a Adán y Eva. Ha sido un engañador desde el principio. Y él enseña a través de doctrinas torcidas. Él enseña cómo desviarse del error sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta, porque no te lo anuncia. Él mezcla la verdad con el error. Así hizo desde el jardín de Edén. Y así lo sigue haciendo hasta nuestros tiempos. Él es el padre de toda mentira y él busca desviar hacia el engaño a todos cuanto él pueda. Recordemos cómo el mismo Jesús, él trató de desviarlo acerca del propósito que Dios tenía para con Jesús, y lo hizo nada más y nada menos que usando al mismo apóstol Pedro. En aquella ocasión en que el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le anuncia lo que es necesario que él sufra, y el apóstol Pedro dice: no, Jesús, Dios no permita eso, Dios no puede ser tan malo contigo. Y Jesús, que estaba presto a reconocer la verdad del error, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. De igual manera, Satanás tratará de desviar al pueblo de Dios hacia el error. Y necesitamos nosotros estar alertas, porque los falsos cristianos, los anticristos, no están contentos solamente desviándose. Ellos tratan de engañar al pueblo de Dios. Tal es el caso de los testigos de Jehová, que dicen creer en Jesús. Y te dicen: yo creo en Jesús. Es más, creo en el mismo Jesús que tú crees. Pero cuando tú escuchas lo que ellos enseñan sobre Jesús, que Jesús no es Dios igual al Padre, que Jesús fue creado por el Padre, de hecho fue la primera creación del Padre, y que por lo tanto es inferior al Padre. Ese Jesús no es el mismo que nosotros tenemos en las Escrituras. Es un anticristo que busca usurpar, suplantar al verdadero Cristo, al verdadero Jesucristo, que es Dios, igual al Padre, y que ha sido eterno desde los siglos sin fin.
con un falso Cristo. No es el mismo, no es el mismo. Tal es el caso de los mormones también, que dicen creer en Jesús, pero el Jesús que ellos predican no es un solo Dios con el Padre, sino que es distinto al Padre y que fue creado por el Padre al igual que todos sus demás hijos espirituales. Ese no es el Jesús de las Escrituras. Así que no basta con que alguien use el nombre de Jesús. Tienes que definir, ¿qué crees sobre Jesús? ¿Crees que Jesús es Dios? No, está perdido, es un anticristo. Eso no significa, hermanos, que los testigos de Jehová, los mormones, son nuestros enemigos. Porque el apóstol Pablo claramente nos enseña en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero esas huestes espirituales de maldad esparcen las falsas doctrinas a través de personas que dicen ser cristianas, pero en realidad son anticristos. Y están engañados algunos de ellos, y muchos de ellos en realidad son engañadores que saben lo que ellos están haciendo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Debemos tener cuidado y debemos ayudar a tales personas. No acepten entonces, y esa es la tercera instrucción. La primera instrucción, dijimos nosotros, es que nosotros debemos mantenernos firmes y fieles a las Escrituras, a la enseñanza del Espíritu. La segunda instrucción es que nosotros debemos darnos cuenta de que existen y debemos cuidarnos y estar alerta. La tercera y final instrucción es que no debemos aceptar aquello que no proviene del Espíritu. Versículo 27. Y en cuanto a ustedes, la unción, y habló de esa unción, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Fíjate bien. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. No tiene necesidad de que nadie les enseñe. Eso no significa que pastores, predicadores, maestros en la iglesia no sean necesarios. La Biblia misma nos enseña que Dios mismo ha instituido en la iglesia pastores, maestros, evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. No se está contradiciendo, ni tampoco está diciendo yo no necesito maestros, yo no necesito de nadie, yo solo y las Escrituras. No está diciendo eso. Eso es sacar un pasaje de su contexto, porque el contexto en el que está hablando es el contexto de los anticristos. Es el contexto de aquellos que dicen tener unción del Espíritu para enseñar algo que es contrario a lo que el Espíritu enseña. Y dice, no tienes necesidad de que nadie te enseñe nada nuevo, nuevas revelaciones, nuevas ideas, cosas más allá de las Escrituras. No tienes necesidad de eso. Y que el apóstol Juan está hablando en ese sentido es obvio cuando nosotros vemos lo que sigue diciendo. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, permanecen en él. Porque al final de cuentas, hermanos, el predicador, el pastor, el maestro, jamás debe pararse para traer nuevas cosas. Si alguien, un pastor, predicador, maestro, se levanta y dice, déjenme decirles, recibí una nueva revelación, de una vez, ponte alerta. Porque no nos llama a andar con nuevas cosas y nuevas ideas, nos llama a aferrarnos a lo que es desde el principio. De tal manera que nosotros, fíjate bien, los maestros, los predicadores, los pastores y los cristianos, como dice allí, nos mantenemos como la unción nos enseña acerca de todas las cosas. Como el Espíritu Santo nos ha enseñado acerca de todas las cosas. Y nos lo ha enseñado en las Escrituras. En las Escrituras. De tal manera que nada que se aparta de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado en las Escrituras puede provenir del Espíritu, por más espiritual, por más sobrenatural y por más manifestaciones extraordinarias se acompañen a esa revelación, a esa declaración, en lo absoluto.
Como dijo el profesor Gary Burch del Calvin Theological Seminary, dijo, si alguno se presenta diciendo que tiene el Espíritu y contradice lo que sabemos de Jesús en la historia, es decir, lo que hay en los evangelios, su unción es un fraude. Su unción es un fraude. Hoy en día muchos hablan de la unción. Hoy en día muchos predicadores dicen tener la unción, pero no se conforman a las sanas palabras. Esa unción es un fraude. Es un fraude. Los cristianos no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada fuera de lo que el Espíritu ya nos ha enseñado en las Escrituras. Y por eso el apóstol Juan concluye diciéndonos enseguida que en lugar de andar siguiendo nuevas enseñanzas y nuevas revelaciones y nuevas doctrinas, así como la unción, así como su Espíritu nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no miente, y así como nos ha enseñado, los cristianos debemos permanecer en Él. Jamás debemos apartarnos de lo que tenemos en las Escrituras. Jamás debemos andar buscando cosas nuevas. Los cristianos debemos mantenernos en la verdad, alimentarnos de la verdad, de lo que la unción del Santo nos ha enseñado. Debemos estar prontos para identificar y diferenciar la verdad del error doctrinal. Y debemos nosotros confrontar el error y tratar de ayudar a aquellos que están en el error, pero cuidándonos. Decíamos nosotros, Efesios claramente enseña, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Y Judas en el capítulo 1 nos enseña en versículos 22 y 23, tengan misericordia de algunos que dudan. A otros salven, dice, arrebatándolos del fuego. Pero fíjate bien, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Todo lo que necesitamos saber, todas las cosas que necesitamos saber, están allí. Ya están ahí. Las Escrituras son suficientes para perfeccionarnos. Las Escrituras son suficientes para llevarnos progresivamente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, debemos aferrarnos con uñas y dientes a ellas, como una lámpara que brilla en medio de un lugar oscuro. Vivimos en medio de un lugar oscuro. Estamos en medio de tinieblas y las Escrituras son esa lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo debemos aferrarnos? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu verdad. Solamente hay una verdad, tú eres la verdad. Y nosotros andaremos en la verdad en la medida en que caminemos conforme a lo que tú nos revelas en las Escrituras. Permítenos, Dios, vivir aferrados a ellas. Permítenos, Señor, tener cuidado de todas las falsas doctrinas, de todos los vientos de doctrinas que han surgido, que están surgiendo y que han de surgir en un futuro próximo, Señor, porque estamos en la última hora. Y estamos corriendo, Señor, la carrera en esa última hora. Y con tristeza, Señor, veremos hermanos, o más bien personas que parecían ser hermanos, salir de entre nosotros, porque en realidad nunca fueron de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos cuidemos unos a otros para permanecer siempre en la verdad. Y que tú lleves a esta iglesia, Señor,
a través de esa lámpara que brilla en el lugar oscuro, que tú lleves esta iglesia hasta buen puerto, Señor. No importa, Señor, cuando nosotros partamos de aquí, que los que queden detrás de nosotros se aferren también a esa lámpara que brilla en el lugar oscuro y que permanezcan tal como la unción nos enseña, permanezcan en la sana doctrina, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.